Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora de la noche. Gracias te damos por el privilegio, Señor, por el hermano que nos dará otra clase para aprender más de tu palabra, Señor. Pero, como dice tu palabra, que no seamos solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, Dios mío. Que todo lo que escuchemos ahorita, Señor, que todo lo que aprendamos, Padre, lo pongamos por obra en nuestras vidas, Dios mío. En mi caso, Señor, que seamos ejemplos para las almas nuevas que se están ganando para ti, Señor, que podamos aprender lo que pueda yo aprender en esta hora, yo se lo pueda transmitir a mis hermanos en Cristo, Dios mío, para que nos fortalezcamos espiritualmente, Señor, y tengamos más fe en ti y que nuestra fe crezca cada día en ti, Señor. Bendice al hermano que estará dando la clase, bendice a todos mis compañeros, hermanos en Cristo que están en sus hogares, Padre mío, danos entendimiento y más sabiduría de tu palabra en esta hora. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado y de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, hermanos, que el Señor estire esta hora y media, ¿verdad? Que tenemos de 7:30 a 9, ¿verdad? Que podamos adelantar, aunque el propósito no es adelantar, sino entender, ¿verdad? E interactuar hasta donde podamos. Déjenme antes de meternos al bosquejo, que ya nos va a poner mi esposa, atender una pregunta, ¿verdad? Que quedó pendiente la semana pasada. Voy a ser breve, ¿verdad? En responderla. Me preguntaban, dice, pastor, buena enseñanza. La pregunta mía se relacionaba porque cuando vamos a evangelizar, nos encontramos con todo tipo de personas y con diferentes preguntas. Entonces, hermanos, el evangelismo, yo tengo toda una capacitación, ¿verdad? Igual de grande que esta que hemos estado viendo, porque el evangelismo parecería de que solamente es cuestión de buena intención y el discipulador, el pastor dice, vayan a evangelizar, hermanos, compartan el evangelio, pero realmente es delicado. El compartir el evangelio es bien delicado. Primero, porque algunas veces nosotros podemos creer que estamos evangelizando cuando no es cierto, no le estamos evangelizando. Segundo, podemos evangelizar mal, ¿verdad? Podemos a veces alejar más a la persona que acercarla al Señor. Porque si lo hacemos con una actitud legalista, lo presionamos, lo amenazamos, no es la mejor manera, ¿verdad? El evangelismo puede ser tan breve como 15 minutos o media hora. Si yo me subo ahí a un transporte público o me encuentro una persona en el parque y ni ella ni yo tenemos mucho tiempo, pues en media hora tengo que tratar de abarcar lo más que pueda en la comprensión de ella del evangelio. Pero si un vecino con quien yo paso, ¿verdad?, de tiempo de vez en cuando, pues entonces yo voy más despacio con lo que es el evangelismo, ¿verdad? Ahí tengo que comenzar evangelizando con mi testimonio. Y luego tomar más tiempo, ¿verdad? Con buenas conversaciones hasta hacerle entendible a la persona, al vecino, ¿verdad? O al familiar, con quien tengo más tiempo para compartirle más despacio, con más contenido, el evangelio, ¿no? Entonces hay una serie de variables que no podemos dar una respuesta única. Lo recomendable es que cuando yo me encuentro con una persona, un poquito en el contexto de la pregunta, porque voy a repetir de nuevo la pregunta, dice, la pregunta mía se relacionaba con que cuando vamos a evangelizar nos encontramos con todo tipo de personas y con diferentes preguntas. Y lo que puede pasar algunas veces si yo me encuentro con el hermano Bernardo está llegando ahorita y estamos contestando un poquito la pregunta que él me hacía, ¿verdad? Bienvenido, hermano. Entonces, fíjense que algunas veces nosotros terminamos discutiendo inútilmente con la persona que estamos evangelizando porque no nos encontramos, ¿verdad? Tuvimos un encontronazo doctrinal y ella insiste que nosotros los evangélicos no respetamos aquí, que no creemos en esto, y ella sí cree en el Papa y en María, y entonces el tiempo, en lugar de invertirlo en compartir el evangelio, lo perdimos discutiendo cosas secundarias que en otro momento lo pudimos haber atender. Así que el consejo es que cuando yo evangelizo a una persona, me enfoco en compartirle el evangelio, ¿verdad? Y a las preguntas de ella, pues yo puedo decirle, buena pregunta, lo vamos a platicar después, pero permítame continuar, porque yo quiero llegar a compartirle el evangelio de Cristo.
y no voy a dejar que me distraiga nada, ¿verdad? O que con intención quiere discutir. No, yo voy a enfocarme. Entonces, el evangelismo es un arte y hay que tener mucho cuidado. Creemos que evangelizar solamente es aprenderme un par de pasos para compartir el evangelio y sí, ¿verdad? Se puede. Pero para hacer una buena evangelización hay que tener una buena doctrina. Así es que entre mejor conozca yo la palabra de Dios y la doctrina, voy a poder ser más certero, más efectivo en compartir el evangelio, ¿verdad? Así que digo eso en este momentito solo para contestar un tantito, ¿verdad? La pregunta que me hacía mi hermano. Creo que teníamos otra pregunta. Permítame buscarla. Dice otra pregunta, ¿verdad? De otro hermano. Dice, buenas noches. Esas son unas preguntas que las elaboraron el miércoles pasado, hermanos. Estoy tratando de ponerme al día con la respuesta y hacerlo en público para que pues saquemos ganancias todos, ¿no? Dice, buenas noches, podríamos decir que este tipo de pastores, yo mencioné algún tipo de pastores, como los fariseos son los asalariados que menciona Juan 10:12 y solo produce discípulos como Hebreos 5:12, que necesitan la leche espiritual y no pueden digerir alimentos sólidos porque no hay madurez en ellos. Hermanos, hay una cantidad grande de diferentes tipos de líderes. Líderes buenos y líderes malos. Pastores buenos, pastores malos. Entonces, cuando bueno, tendríamos que hablar de las actitudes, de la preparación y las motivaciones de algunos pastores. Aquí el de Juan 10:12, que habla de los asalariados, está hablando de pastores o de líderes que sirven en la iglesia, ¿verdad? La motivación es el dinero. Si me pagan, pastoreo, ¿no? Si me pagan, cuido el rebaño y preparo el mensaje. Si no me pagan, pues me voy. Entonces, pues que vaya, porque la motivación, aunque necesitamos el dinero, la ofrenda para vivir, ¿verdad? El salario digno de un pastor, pero no estamos trabajando por eso. Entonces, no sé si en algunos países han hecho sindicatos de pastores para reclamar sus derechos, ¿verdad? Pero en algunos casos yo he sabido de pastores que se han ido a los juzgados, ¿verdad? Para demandar a la iglesia que no les ha pagado, que les debe 3 meses de salario, esos desórdenes, ¿verdad? De mal testimonio. Gracias a Dios no son muchos. Pero bueno, entonces, podríamos hablar de los pastores con motivaciones falsas, como es el de Juan 10, por salario. Podríamos hablar de pastores no preparados, que por no estar preparados terminan enseñándole mala doctrina, dándole mal alimento al rebaño. Podríamos hablar de los pastores como los fariseos, que eran orgullosos, pero cuidado, porque fariseos había una cantidad diferente de fariseos. No todos los fariseos eran iguales. Por ejemplo, Pablo, el apóstol, Pablo da testimonio de que él le servía al Señor y era tan legalista, tanto amaba al Señor, que se puso duro, que era estricto y que estuvo capaz de matar a otras personas por celo de Dios, como él lo dice. Entonces vemos que Pablo era un fariseo sincero, pero era legalista. El amor malentendido le llevó a ser legalista. Entonces, hay diferentes tipos de pastores, hermanos, con diferentes motivaciones falsas, actitudes incorrectas, inmadurez, poco conocimiento, y la lista sería larga. Así que cuando yo estaba enseñando el miércoles pasado sobre los pastores que yo estaba mencionando, no necesariamente me refería a alguno de estos que estoy mencionando así muy rápidamente. Vamos hoy en la noche, que en esta ocasión, que vamos a volver al tema, vamos a ver un poquito, vamos a entender mejor de qué tipo de pastores estamos hablando, ¿verdad? Y espero, pues, ¿verdad? De esa manera, pues, contestar esta pregunta con más amplitud. Bueno, no sé, ¿verdad? Si hay alguna otra pregunta en relación a la semana pasada, para luego meternos ya a lo que es el tema. Siempre con un poquito de hacer resumen de lo visto con anterioridad. Si alguien levanta la mano, ¿verdad? O manda un chat, pues, cómo no, en su momento lo vamos a atender. Si no, comenzamos, ¿verdad? Bueno, hermanos, buenas noches, bendiciones, gusto de verles. Me disculpaba de antemano si tuviera que interrumpirse la enseñanza, porque tenemos aquí un tiempo de mucha lluvia y muy fuerte, ¿verdad? Y entonces a veces el ruido, el sonido no nos permite continuar, pero esperamos que ya se haya calmado y pues que sea de bendición la noche. Hermanos, algo que estaba mencionando la semana pasada era una descripción poco usual
de lo que es el discípulo que Dios quiere que levantemos. Y entonces nosotros, que como padres queremos ver en nuestros hijos estas virtudes, yo quiero que mi hijo sea un hombre trabajador. Yo quiero que mi hijo sea un hombre decente. ¿Verdad? Yo quiero que mi hija sea una mujer honesta. Yo quiero que mi hijo triunfe. Entonces, de alguna manera, nosotros como padres y madres tenemos una imagen, una idea de lo que nosotros queremos que sean nuestros hijos. Y en lo que podamos, en lo que estemos preparados y las circunstancias nos permitan, vamos a tratar de llevar a nuestros hijos por ese camino. Entonces nosotros, hermanos, como discipuladores del Señor, ¿sí? Necesitamos tener claro cuál es el producto final. Y yo sé que ustedes y yo hemos recibido una cantidad de enseñanzas sobre el discipulado. Yo en esta noche he querido usar un pasaje poco usual de lo que nos describe qué es un cristiano maduro. Porque un discipulado, hermano, la intención es que el cristiano madure, que se vuelva santo, que sea siervo, ¿verdad? Etcétera, que tenga una serie de características. Pero englobándolas en tres, que son las que nos da el Salmo capítulo 1, es que les estamos mencionando aquí. Así que, repito, esto es una cosa que ustedes tienen que ahondar y profundizar más y ampliar el asunto. Y las tres características del creyente maduro, según el Salmo 1, son: da su fruto a su tiempo. Es decir, que no tiene, que dijéramos que pasan los años, el tiempo y nada, ¿va? No sirve, ¿verdad? No se involucra. Ya los últimos días de su vida tal vez, ¿verdad? Y entonces lo que es la Biblia es que da su fruto a su tiempo. No retarda su servicio, lo hace en el momento correcto. Segundo, imagine que tenga un hijo, ¿verdad? Que durante los primeros 50 años de la vida, vago, irresponsable, ¿verdad? Malcriado, haragán, óigame, y a los 60 años viene a reaccionar, ¿verdad? Pues mire, ya perdió parte de su vida y quién sabe cómo le vaya si a los 60 años le viene a caer el 20, ¿verdad? De que tiene que hacer las cosas bien, ¿verdad? En su matrimonio, en su vida, etcétera. Así que queremos cristianos maduros, pero que no les vengan a madurar a los 60, 70, 80 años, ¿verdad? Su hoja, dice, no cae. Eso habla, pues, decíamos, de firmeza, de resistencia, de fortaleza. Y no queremos, el discípulo tiene una característica que ha llegado a desarrollar, que dijéramos, es la capacidad de sufrir, de soportar, ¿sí? Situaciones difíciles, circunstancias difíciles. No es un cristiano que con cualquier cosita se raya, ¿verdad? Como dice ahí en las cajas donde vienen cosas de vidrio frágil, trátese con cuidado, ¿eh? Y algunos cristianos son bien frágiles, ¿verdad? Bien delicados, con una miradita se van. Eso no es un hombre maduro, no es una persona madura. Pero entonces su hoja no cae, es decir, tiene resistencia, fortaleza emocional, ¿verdad? Sigue adelante a pesar de las penurias, de las limitantes, de las situaciones de la persecución, como vemos en el Antiguo Testamento en la vida de los primeros cristianos, ¿no? Y el tercero, dijimos, todo lo que hace prosperará. Eso habla de que es efectivo, efectivo. Hermano, no se trata de a veces como nuestros equipos de deportivos latinoamericanos, ¿verdad? Que, bueno, lo importante es que fuimos a jugar, ¿verdad? Sí, pero perdieron, ¿verdad? Tenemos en el ranking mundial pocas medallas de oro, ¿verdad? Porque no, lo importante, la excusa, ¿verdad? Después que nos han metido 5-0, ¿verdad? No, lo importante es participar, lo importante es jugar. Mire, que sí, cómo no, ¿verdad? Palabras de consolación y en realidad, pues, en parte así es. Pero el Señor no nos ha mandado a evangelizar y no ganar almas y existir en este mundo y no proclamar el reino de Dios. Es decir, necesitamos ser efectivos, necesitamos tener resultados. Y entonces en la Biblia, eso lo dijimos ya en otra ocasión, ¿verdad? En otra capacitación, el Señor le pone atención al fruto. Acuérdense, hermanos, de los talentos, ¿verdad? Mateo 25. A uno le dio 1, al otro le dio 5, ¿verdad? Y a otro creo que 10. Y entonces, al regresar el Señor cuando pidió cuentas, pues uno lo había multiplicado, lo había duplicado. Y solo uno, yo lo escondí. ¿Sí? Y ya sabemos que el propósito de la parábola, pues, ¿verdad? ¿Cuál es? Entonces, hermanos, pensemos en tener resultados. Y en ese sentido, nosotros miramos
qué fruto hemos dado nosotros a través de los años, ¿verdad? Que tenemos de ser cristianos, ¿no? Así que no digo más, eso es lo que estábamos hablando la semana pasada en pocas palabras. Quiero sustentar lo que estoy diciendo de lo que es, aquí vamos a añadir otra palabra, y es la palabra ayo, que aparece en el Nuevo Testamento pocas veces, en el libro de Gálatas, en Corintios, pero ahí vamos a definir lo que es el ayo, en comparación con la nodriza, que es el tema, ¿verdad?, que estamos mencionando más, ¿verdad? El pastor como nodriza, ese es nuestro título, ¿no? Presentar al pastor, podemos presentarlo al líder, al discipulador de muchas maneras, pero el aspecto que estamos señalando aquí es el de nodriza. Pero vamos a añadir también otra palabra, ¿verdad?, que es ayo, ¿verdad? A, Y y O, ¿verdad? O Y. Entonces, pero antes de meternos a este tema, yo quiero que veamos ahorita en la página 3, en el Romanos 4 que está ahí. Vamos a ver. No, vamos a regresar. Vamos a ver, donde dice establecer en la persona de Jesucristo cómo se logra, ¿verdad? Ahí. Ok, gracias. Ahí estamos, ¿verdad? Establecer en la persona de Jesucristo, ¿cómo se logra? Fíjese. Donde quiero quedarme esta noche es en el 1A. Necesitamos nodrizas. Necesitamos nodrizas. Dice, lo más urgente en la vida del recién nacido es que lo atienda un experto, fíjese, experto en cuidar bebés. Pues es algo tan delicado que no se puede dejar al niño en manos de cualquiera. Sería poner en grave riesgo de morir al recién nacido. Hermanos, ¿en qué momento la vida humana es más frágil, es más vulnerable? Si no, recién nace. Hay estadísticas en los diferentes países de este mundo de cuántos niños mueren en el momento del parto, o porque vienen con alguna deficiencia cardíaca, o porque el cordón umbilical se les enredó alrededor y se asfixió, ¿verdad? Anoxia, o un mal procedimiento. Es decir, en el momento que usted y yo somos más vulnerables, es en el momento en que nacemos. No tenemos resistencia, no tenemos antivirus, ¿verdad? No tenemos ahí, ¿cómo se llama? En el cuerpo una cantidad de defensas contra el ambiente que nos vamos a encontrar. Entonces, no se puede dejar en manos de un bien intencionado, de un medio aprendiz, de uno medio sabe que tiene intenciones, pero el parto de un bebé, se necesitan expertos. Y entonces así hago la comparación. Para evangelizar no se trata de que alguien se convirtió hace un mes, medio entiende, medio sabe, y lo mandamos a evangelizar, a saber qué va a hacer, a saber qué tipo de evangelismo va a hacer y qué tipo de parto. Y como dije anteriormente, yo he oído cristianos con la intención de evangelizar, que lo que hacen es alejar más a la persona en ese intento. Le cayeron mal, le torcieron el evangelio, una cantidad de errores que pueden cometer. Así que, hermanos, el hecho de compartir el evangelio es una cosa muy delicada y que se requiere de experticia. Entonces, tomemos nota de esto, por favor. Por eso en muchas iglesias se da una capacitación para ir a evangelizar. Pero a veces son capacitaciones que solamente nos dan 2 pasos, un bosquejo, pero no toman tiempo para advertirnos de una cantidad de errores que podemos nosotros cometer a la hora de compartir el evangelio a la persona. Yo tomo más tiempo, tengo una capacitación de unas 16 horas para enseñarles meridianamente a los cristianos a evangelizar de la manera correcta, a lo mejor posible, tomando en cuenta una serie de cuidados para no cometer los errores que estoy mencionando, ¿no? Así que en su momento quizás la vamos a programar, ¿verdad? Conforme Dios nos lo permita. Volviendo al punto, entonces, el asunto de ser nodriza, hermanos, no es, voy a decirlo así, cualquiera, no estoy usando un término peyorativo, ¿no? Sino estoy diciendo que necesitamos prepararnos a la luz de un discipulador que nos enseñe, ¿verdad? Que nos enseñe cómo hacerlo de la manera correcta. Bien, lo digo ahí hasta ahora. Segunda cosa que quiero mencionar ahorita, porque ya vamos a desarrollar el punto como tenemos el bosquejo ahí. Ahí tenemos entonces en el 1B el ejemplo bíblico. Hermanos, ¿quién creen ustedes que es siempre, verdad? Siempre. O es Pedro o es Pablo, ¿no?
Pero ¿quién es el mejor ejemplo de uno que fue discipulado desde el momento de la conversión? No aparece en los evangelios el detalle, ¿verdad?, de cómo Cristo trató con Pedro, porque Cristo trató con los 12, que no aparece ahí el detalle, ¿verdad?, explícito, pero entendemos que sí los discípulos de Jesucristo. Pero vamos a ver en este caso un ejemplo y el ejemplo de Pablo. Pablo necesitó, ojo, siendo teólogo, siendo un hombre de edad avanzada, ¿no?, siendo un hombre de experiencia, necesitó una nodriza. Mira qué interesante. ¿Y dónde podemos nosotros entender esto, no? ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo y luego nos vamos a meter a dos conceptos interesantes para que sigamos entendiendo mejor lo que es la labor de la nodriza. ¿Quién es la nodriza? Vayan conmigo entonces, por favor, hermanos, aquí al pasaje que tenemos en Hechos capítulo 9. Vamos a ver, Hechos, aquí me interesa pues que lo busquemos, ¿verdad? Vamos a buscarlo para que veamos comas y tildes ahí. En Hechos capítulo 9, versículo 10. Bien, asumo que ya lo tenemos, o si no ya tomamos nota y que luego lo vamos a ver más despacio. Dice entonces en Hechos capítulo 9 y versículo 10. Ya todos nosotros tenemos una idea bastante buena de cómo fue la conversión, cómo fue el encontronazo, ¿verdad?, entre Pablo y Jesucristo, ¿no? Entonces, dice en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Esto es, como no tenemos el tiempo, ¿verdad?, esta noche de leer todo el pasaje, asumo, repito, que ya entendemos, ¿verdad?, que se le apareció el Señor en el camino a Damasco, que quedó ciego, y entonces que hoy escuchó la voz de Dios y preguntó: ¿quién eres tú?, etcétera, etcétera. Y al quedar ciego, fue llevado ahí, ¿verdad?, a tientas, lo llevaron a casa de esta persona. Estando ahí en ese lugar, en la casa de esta persona, ¿verdad?, llamado, ¿cómo se llama? Llamado Judas, el Señor le habló a otro hombre, un discípulo, entendiendo que se da por entendido que el discípulo es alguien que ya pasó por todo el proceso y ahora va a hacer lo que el discípulo sabía hacer, que es discipular. Porque la característica del discípulo es que discipula. No hay discípulos que estén sentados sin hacer nada, pues, ¿verdad? Que estén de vacaciones, no. El discipulador tiene una característica, que es discipulador. Si no es discipulador, pues hay que dudar que sea discípulo. Entonces, que tenga el carácter, ¿verdad?, de un cristiano maduro que ya el Señor trabajó en su vida. Así que aquí el Señor manda a llamar ¿a quién? A Ananías. El versículo 10, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice: porque aquí él ora. El trauma que tenía Pablo en ese momentito, después de ser un perseguidor, un hombre con toda su teología bien clara, con definición en su vida de que perseguir y acabarse a la iglesia naciente, pues ahora todo eso, su mundo se le ha caído. Y lo que tendrá en su mente es un caos, es un desorden, una cantidad de dudas. ¿Qué pasó? Y entonces se le ha desordenado toda su vida. Y así que lo que está haciendo es orando, ¿eh?, buscando claridad. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué significa esto? Y entonces Dios manda entonces a Ananías, un discípulo, un discipulador. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba Pablo? Pablo acababa de nacer. Pablo acababa de nacer. Se había más o menos, fíjense, subrayo, más o menos convertido, porque hasta ahorita no le han evangelizado, no le han compartido, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, pero ha tenido una crisis. Y muchos de nosotros, antes de convertirnos, necesitamos una crisis en nuestras vidas. Bien, versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, o sea que el Espíritu Santo le advirtió a Pablo de que iba a llegar una persona a hablar con él y a explicarle y sacarle todas las dudas y preguntas que tenía. Dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Primera cosa, así como testimonio, le va a poner las manos y Pablo va a recuperar la vista. Entonces dije: bueno,
¿verdad? Entonces este hombre que viene no es cualquiera, ¿verdad? Tiene poder de Dios de devolverme la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, una duda normal. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mire, Pablo era famoso en diferentes lugares, por perseguidor, por asesino, por cruel. Era un fariseo con una vida intachable, pero era un santurrón, era un hombre legalista. Y tanto amaba al Señor, como ya dijimos anteriormente, que hasta estaba dispuesto a matar o permitir que mataran. Entonces, dice, ¿cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Tenés razón, Ananías, pero ve. Te estoy mandando a una misión, ¿verdad? Estratégica. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le dice, este va a ser un misionero. Y va a ser un misionero que va a ir a diferentes partes del mundo y que va a estar en diferentes niveles, hablando desde la persona más humilde hasta reyes y potentados. O sea, la tarea que Dios le está asignando a Pablo, porque era un hombre muy preparado, con un carácter, entonces es una gran tarea. Y fíjese, si me permiten un paréntesis, a seguir leyendo dice, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, hermano, este es un paréntesis. Cuando un hombre una persona ha sido muy malo, pero muy malo, y se convierte, alguna vez nosotros los cristianos renegamos un poquito, tan pícaro, solo para aceptar a Cristo se ir al cielo. Y casi que nosotros estamos diciendo, tiene que pagar algo de todo lo malo que ha hecho. Pero el Señor lo ha perdonado de todo, mire, y hasta lo hacemos nosotros aquí quizás con envidia, ¿va? Porque nosotros siendo buenos, ¿verdad? El Señor nos perdonó, pero porque éramos más o menos buenos. Pero un hombre tan malo. Pero mire, dentro de la justicia de Dios, Dios le está diciendo, sí, le dice a Ananías, tenés razón, este hombre ha hecho una cantidad de cosas malas, de muchos males a la iglesia, y algo de eso va a pagar. La salvación es gratis, la salvación es por fe. Pero este Pablo, el ministerio que le estoy asignando, es de los ministerios más duros, y le va a tocar sufrir, y le va a tocar que le den de latigazos, pasar hambre, traiciones. Entonces, de alguna manera Dios le está contestando a Ananías, en la justicia de Dios le dice, tenés razón, y algo va a pagar de los males que ha hecho, algo va a pagar. Bien, cierro paréntesis. Leo el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Ok, ahí iba a pagar algo de las maldades que había hecho. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde se va complementando, digámoslo de esta manera, la salvación, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? De que si acepta, ya recibe el Espíritu Santo, señal de que hay arrepentimiento en él y una comprensión, ¿verdad? De lo que es la salvación en Cristo Jesús. Hasta ahí solamente le está diciendo para que sea lleno. Después de la explicación, entonces va a suceder esto. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, vemos, hermanos, repito, esta es la base bíblica bien sólida que quiero compartir, que aún el apóstol Pablo, con toda su teología del Antiguo Testamento, todo su conocimiento de Dios, que era vasto, ahora él necesita, al estar comenzando en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y dejando atrás la dispensación de la ley, necesita a alguien que lo guíe desde su nacimiento. Esa es una nodriza. Entonces Dios está ocupando aquí a Ananías como nodriza. Ojo, vaya tomando nota, hermano, porque aquí vamos a ver varios personajes, ¿verdad?, que van saliendo en la historia, que probablemente no los hemos considerado, ¿verdad?, en el pasado, en nuestro estudio bíblico, en nuestra lectura, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Ahora, ahí vamos a ir añadiendo un poquito más, ¿verdad? Hemos leído, entonces, hasta el versículo 19. Ananías, hermanos. ¿Quién es Ananías? Pongámosle, entre paréntesis, nodriza. Nodriza, ¿ok?
Pero ahora vamos a ver en el capítulo 9 y en el versículo 27, vamos a saltarnos porque no tenemos tiempo para leer todo, así que vayan agarrándome la idea ahí, ¿verdad? Si están conmigo. Vamos a leer entonces en el versículo 26 del capítulo 9, a continuación, ¿verdad? Lo que hemos ya leído. Dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿quién? Saulo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. El tipo era tan malo que los discípulos, los cristianos, dijeron, fíjate que Pablo se convirtió y ahora es uno de nosotros. Y la gente, esa es alguna estrategia, ¿va? Para quizás embaucarnos y engañarnos. No, yo no me le acerco, ¿verdad? Y se escondían de él, ¿verdad? Y entonces el Saulo, necesitando compañerismo, Saulo necesitando pertenecer a la iglesia, era rechazado, fíjense qué interesante en los primeros días, por su maldad, ¿no? Imagínense que de repente hay cristianos en las iglesias, Dios no me dejará mentir, que a veces rechazan al recién convertido, diciendo, no, si este ha sido un gran pícaro, y a mí siempre me ha caído mal, ¿va? Yo ni lo voy a saludar, ¿verdad? O sea, hay cristianos tan inmaduros que no entienden la gracia de Dios, que conociendo a un fulano que ha sido malo, llega a la iglesia y lo rechazan. Pues. Imaginen qué locura. Algo de eso está pasando con Pablo, pues, en los cristianos de Jerusalén. Sigamos leyendo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Aquí aparece otro. Ya no es Ananías que está tratando, ¿verdad? Con el bebé llamado Saulo. Ahora aparece otro hombre, otro discípulo de Cristo, otro discipulador, que es Bernabé. Y entonces dice Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué está haciendo Bernabé? Como tiene contacto con el liderazgo mayor, ¿verdad? Con los apóstoles, entonces le dice a Pablo, vení, te voy a llevar y te voy a presentar con Pedro, con Jacobo, con Juan, ¿verdad? Con Santiago, te voy a presentar y le voy a dar testimonio que tu conversión es genuina, que a ti sí se te apareció el Señor en el camino y te dijo y te hizo y aquí estás. O sea, está como respaldando, apadrinando, acreditando delante de los apóstoles de la iglesia que la conversión de Pablo es genuina. Pero ya no es Ananías, ahora es Bernabé, ¿no? Entonces ahora Bernabé va a ser una labor, sí de nodriza, pero hoy vamos a ver la diferencia entre un ayo, ¿verdad? Entre nodriza y un ayo, que viene siendo similar, pero queremos establecer una pequeña variable aquí. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. O sea que el hecho de que Bernabé lo respaldó y lo presentó a los apóstoles, a las autoridades de la iglesia en Jerusalén, le permitió ya ser aceptado, ser uno de ellos. Y ahora, ¿qué es lo que expresa eso? Y entraba y salía. ¿Sí? Ya se movía con libertad dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya había sido aceptado, ya había sido acreditado. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Denodadamente, hermanos. Ahí yo pregunto, hermanos, ¿qué es el denuedo? Y me dice, pues verborrea, que habla bien. No, hermanos, denodadamente es valerosamente. Si Pablo tenía una característica, es que tenía coraje. Era valiente, valeroso, ¿no? No se acobardaba ante nada. Y ahora la iglesia está siendo perseguida, pero Pablo es de los que, siendo perseguidor, ahora es un defensor. Mira qué cambio más grande. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Imagínense, ¿verdad? El peligro. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea para guardarlo, ¿verdad? Para que no lo fuesen a matar. Y le enviaron a Tarso. 31. Resultado de que Pablo se convirtió y la persecución cesó en buena parte. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bien, vayan conmigo al capítulo 11, siempre del libro de los Hechos, y al versículo 22. Démosle seguimiento a esto que estoy diciendo, hermano. Repito, Hechos capítulo 11, versículo 22. Tomen nota, del 22 al 25. Leamos entonces. Voy a leer desde el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, con la iglesia. Y gran número creyó y se convirtió al Señor.
22. Llegó la noticia de estas cosas. Para entonces ya han pasado semanas, meses y hasta años, hermanos, ¿verdad? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. ¿Quién era Bernabé, hermanos? Bueno, muchos discípulos, pero Bernabé era de los que descollaban, de los principales, ¿no? De los de más experiencia, ¿sí? Entonces era casi que la segunda generación de los 12 apóstoles, pues, ¿verdad? Era un hombre importante y por ende era un gran discipulador, ¿sí? Y entonces dice la iglesia que decidieron enviar a Bernabé para que fuese a Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Porque en Antioquía había habido un avivamiento con los cristianos que salieron huyendo, ¿verdad? Bajo la persecución después de Bernabé, llegaron a muchos lugares. Pero en Antioquía, la iglesia, ¿cómo se llama? Creció bastante. Se le conoce, cuando uno estudia misionología, se le conoce como el segundo centro misionero. El primer centro misionero fue Jerusalén. Pero ahora Antioquía, que es una ciudad no judía, sino gentil, ahora es el segundo centro misionero. ¿Sí? Es lo que significa este lugar. Y ahí entonces, en Antioquía, antes de que llegara a ser esto que estoy mencionando, entonces los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, por Dios, agarran a Bernabé y le piden que se vaya a Antioquía. Voy a leer de nuevo el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, de que la iglesia estaba creciendo ahí grande en Antioquía, que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Había un avivamiento ahí en esa ciudad y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24. Y hoy describen el carácter de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. ¿Quién era este hombre Bernabé? Ya estamos viendo el peso, ¿verdad? De este hombre. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué es lo que va a hacer Bernabé? A continuar la labor de Ananías, que solamente lo dio a luz, fue la ¿cómo se llama? La persona que Dios ocupó para dar a luz al apóstol Pablo, pero ahora se requiere alguien de más, que dijéramos, de más calibre, ¿verdad? De más carácter, y ahora Dios agarra aquí a Bernabé, que ya vimos que no era cualquiera, era tremendo hombre, siervo de Dios, y este hombre que tiene buen ojo, porque ¿qué es lo que acabo de decir? Que el discípulo es un discipulador. Si no es un discipulador, yo dudo que sea un discípulo. Si el pez no nada, yo dudo que sea pez. Y el discípulo solo sabe hacer una cosa, discipular. El creyente que no discipula, no es un discipulador. No es un discípulo porque no está discipulando. Bien, esa es la fórmula. Anótenla. Pero ahora entonces este Bernabé con buen ojo, ¿sí? Escoge a quién? A otro tipo con un potencial tremendo. ¿Quién es? Saulo de Tarso o Pablo. Voy a repetir el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y dijo, no, hombre, hay un hombre que es el tipo tremendo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas, etcétera, etcétera. Ahí dejemos eso hasta ahí. Vayan conmigo al capítulo 12 y versículo 25. En el capítulo 12 y versículo 25, siempre los hechos, demos seguimiento a lo que estamos diciendo. Dice el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La iglesia, los apóstoles, los líderes estaban haciendo las cosas bien, porque habían resultados. Lo que hemos hablado, habían resultados. La iglesia crecía, conversiones. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿no? Ok. Ya ven que se está haciendo una dupla. Ahí hay una dupla. ¿Quién es? Bernabé y Saulo. ¿Quién discipula a quién? ¿Quién es el ayo de quién? ¿Quién es el que es nodriza de Pablo? Bernabé. Ven, pues, ¿verdad? Que
uno diría, pues Pablo no necesitaba que lo anduvieran cuidando, ni guiando, ni enseñando, ¿verdad? Si el hombre ya estaba viejo y tenía conocimiento bíblico, hermanos, no. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí la labor de la nodriza y del ayo en la vida. Aún, remarco, aún el apóstol Pablo necesitó nodriza y necesitó ayo, que lo guiara los primeros, no días nada más, sino años de su vida ministerial, de su vida cristiana, pero también su vida ministerial, y que lo discipulara, le enseñara cómo era la cuestión en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, decíamos en el capítulo 12 y versículo 25. Ahí vemos entonces, ¿verdad? Que está funcionando ese equipo de dos y que ahora están añadiendo más. ¿A quién van a añadir? A Juan. Y sabemos que Juan pues les falló, ¿verdad? Fue una elección donde Juan, cuando lo agarraron, no estaba así como muy preparado. Eventualmente dio fruto también, ¿verdad? Y terminemos en el capítulo 13 y el versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor. Leamos el versículo 1 que es conocidísimo, pero pongámoslo de base. Había entonces en la iglesia, que para no nos saltemos el orden, ¿verdad? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que vemos entonces el crecimiento, el desarrollo del apóstol Pablo de fariseo a discípulo, de teología del Antiguo Testamento a teología neotestamentaria, de un carácter descontrolado por su celo, irracional, entonces a un hombre diferente, humilde, sencillo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Una transformación. Ahora, dudo de que Dios no usó a Bernabé para transformar a Pablo. No. Así que aquí vemos, hermanos, un ejemplo bíblico, clásico, y que muchas veces nosotros no lo vemos, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo esta base bíblica para que con esto yo sustento esta enseñanza que vamos a continuar nosotros ahorita. Bien, no sé si surge alguna pregunta o alguna duda con lo que digo hasta ahorita. ¿Estamos bien? No sé si tengo algún WhatsApp por aquí. Sí, hermano, alguien habla ahí. Ok, le tengo una pregunta. Sí, hermano, díganos. El caso de cuando Moisés fue encontrado en el río por la criada, entonces ella se convirtió en una nodriza ahí porque le dio el seguimiento a él. Y de repente lo que estamos enseñando es que allá fue una comparación como bebé, pero igual, como buenos discipuladores, encontramos gente que nos pregunta y qué es orar y que yo no puedo orar. O sea, se relaciona porque Claro, dice hermano. que como una nodriza Claro. tuvieron a Moisés, ¿verdad? No sé qué concepto. No, hermano, es que ese es precisamente otro ejemplo. Eso es algo literal, ¿verdad? Es decir, la niñera, la nodriza, es la figura del Antiguo Testamento, de la antigüedad, que, ¿cómo se llama? Así esa labor de criar al bebé recién nacido, de cuidarlo, etcétera. Y de esa figura, toma la Biblia el ejemplo para lo que estamos hablando ahorita. Así que ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Y en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos que ya los vamos a ver ahorita. Así que estamos bien, hermano, con eso, correcto. Hermano David López, díganos. Hermano, ¿me escuchan? Sí, cómo no. El versículo número 1 del capítulo 13, hermano. Sí. Significa que Saulo entonces está incluido dentro de esos dos ministerios que se mencionan, porque ahí menciona, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, luego hace la lista y en esa lista aparece Saulo. Entonces Saulo o Pablo tiene uno o los dos ministerios que se mencionan ahí. Amén. Sí, hermano, cómo no. Eso lo veíamos nosotros en el curso anterior, cuando hablábamos de los 5 ministerios que aparecen en el libro de Efesios.
porque el problema que tenemos hoy en día semántico, ¿verdad? Es decir, semántico, explico, significa el significado que le damos nosotros a las palabras, ¿verdad? Entonces, es que hoy en día nosotros a cualquier líder en la iglesia le decimos pastor. Es el nombre genérico. Mire, pastor, cuando no es pastor, es un evangelista, ¿va? Mire, pastor, mire, no es pastor, es un maestro. Entonces, si nosotros habláramos bien, considerando esta enseñanza bíblica de Efesios 5, entonces diríamos que hay en la iglesia estos 5 ministerios. Hay un hombre, un ministro, esa es la palabra clave, ministro, que tiene dos dones o que tiene 2 ministerios, y que para desarrollar 2 ministerios. Entonces Pablo era uno, a mi entender, fue uno de los siervos del Señor, de los ministros de Dios, que tenían varios dones. No sé si tenía los 5, ¿no? Pero entonces podía desarrollar 5 ministerios. Pero también a su vez, en la iglesia tenemos ministros que solamente tienen un don. Son buenos maestros, pero no son pastores. Otros son buenos pastores porque alimentan al rebaño, cuidan al rebaño, tienen don de gentes, empatizan con la gente, desarrollan un gran compañerismo, ¿verdad? Son amistosos, pero no son buenos maestros. Entonces, por eso en la iglesia lo que necesitamos, considerando esto, es pluralismo de liderazgo. O sea, no necesitamos un pastor por iglesia, sino necesitamos 5 pastores por iglesia, usando la terminología equivocada. Necesitamos, voy a considerarlo y decirlo correctamente, necesitamos 5 tipos de ministros para que desarrollen 5 ministerios en cada iglesia local, por chiquita o grande que sea, ¿verdad? Así que, hermanos, sí, Pablo, cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, él dice, yo anciano entre vosotros. También Pablo se consideraba un anciano, y no por la edad, sino por su experiencia, ¿no? Era un maestro, era un evangelista, misionero, ¿verdad? Así es que Pablo era un hombre muy completo. Así que así, hermanos, aquí en Hechos capítulo 13, dice que habían, ¿verdad? Estaban, ¿cómo se llama? Profetas y maestros. O sea que eran varios, y menciona algunos, entre los cuales ya Pablo ya era considerado en la planilla, pues. Ya habían salido sus dones, ya estaba desarrollando ministerio, y ahora Dios les dice, vaya, Bernabé y Saulo, la dupla, el equipo. Pero repito, el líder de ese grupo de 2 es Bernabé, porque todavía sigue dirigiendo, educando, enseñándole, supervisando al apóstol Pablo. Ya después, si ustedes le ponen atención y siguen leyendo los Hechos, no sé si ustedes lo han leído últimamente de corrido, pero léanlo, y en un momento dado se dan vuelta los papeles. Ahora ya no es Bernabé y Saulo, sino que es Saulo y Bernabé. ¿Por qué? Porque el discípulo superó al maestro. Y no está mal, ¿verdad? O sea, alguien me decía la semana pasada que algunos pastores en la iglesia tienen miedo de discipular a otros porque les van a quitar el salario y el puesto, ¿eh? El estatus. Es una locura, una carnalidad. Porque lo que yo quiero es hombres que sean más grandes que yo. Pues. Yo quiero que en el mundo natural, yo quiero que mis hijos sean mejores que yo. Y en el mundo espiritual yo quiero que a los que estoy discipulando me superen, que hagan más. Amén, amén. Bueno, hermano, ahí contestamos preguntas. Continuamos, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, continuamos. Ok, creo que ya no hay nadie más. ¿Qué les parece, hermanos, esa base bíblica, hermanos? Creo que nunca habíamos visto ahí a Saulo y a Bernabé, que es el que lo discipuló, ¿verdad? Había una relación por ahí interesante. Así que ahora déjenme que nos vayamos ahí a aspecto más técnico y les voy a dar entonces una definición. Esto no se las doy no se las voy a dictar porque eso usted se mete a internet o a un diccionario bíblico y lo va a encontrar, ¿verdad? Pero hoy por hoy le voy a explicar la diferencia que yo veo. Es muy personal este punto de vista mío, lo aclaro. Pero la diferencia entre nodriza y ayo. Voy a repetir. En términos generales, la labor de la nodriza y el ayo es la misma. Pero cuando nos metemos al detalle teológico, entonces encontramos algunas diferencias. En primer lugar, nodriza. Es una palabra que viene del latín, nutrix, y viene de la palabra que ocupamos de nutrición. ¿Sí? Tiene que ver con una palabra que tiene que ver con alimentación, ¿verdad? Con alimento.
¿Qué es lo que hace entonces la madre del bebé? Darle de mamar, lo está nutriendo con su pecho, con su leche, le está dando de mamar, ¿sí? Entonces la palabra nodriza viene de nutrix y significa literalmente alimentadora, alimentadora. Entonces la nodriza, la que aquí en El Salvador nosotros le llamamos y en otros países de Latinoamérica me parece le llamamos niñeras, porque se dedican al niño, a atender al niño. Entonces dice el diccionario, mujer que amamanta a un niño que no es hijo suyo. Y aquí está otra cuestión. Fíjese, mujer que amamanta a un niño que no es hijo suyo. Hermano, el discípulo no le pertenece al discipulador. El discipulador no es el dueño de el discipulado. Aclaro que la labor de discipulador es conectar, lo que ya dijimos insistentemente en miércoles anteriores, la labor del discipulador es conectar al recién convertido con Cristo. No es mi discípulo, es el discípulo de Cristo. Yo no soy la mamá ni el papá de ese bebé espiritual. Yo solamente soy la niñera, lo estoy cuidando. Le estoy cuidando el hijo a Dios. Le estoy cuidando el hijo a Jesucristo. Estoy colaborando con Cristo en la preparación, en edificación de esa persona. Pero yo no soy el que tengo que sacar pecho, es mi discípulo. ¿Sí? Ok, me siento orgulloso. Es que a mí el hermano Julio me discipuló. A mí me da pena, ¿verdad? Que digan eso porque me está dando un lugar que no tengo. ¿No? Yo no soy el padre espiritual de esa persona. El padre espiritual de esa persona es el Señor, ¿verdad? Yo soy nodriza. Así que tampoco vamos a exagerar el rol de la nodriza, porque repito, es una niñera, no es la mamá literal del bebé. Sin embargo, le da de mamar. Lo alimenta con su leche, con su pecho. Entonces la doctrina mía no es doctrina mía, es la doctrina del Señor. Y cuando yo le comparto la doctrina al recién convertido, le estoy compartiendo no mi doctrina, sino la doctrina del Señor. ¿Verdad? Bueno, ese es entonces el significado de nodriza, lo básico, ¿verdad? De ahí viene el nombre de nodriza, de nutrix, de nutrición, de alimentadora, de la que amamanta al bebé que no es suyo. Ahora, definamos lo que es el ayo. El ayo, que vayan conmigo por favor a Gálatas 3:24 para que partamos de ahí, porque no aparece muchas veces en la Biblia, pero vayan conmigo a Gálatas, por favor. Capítulo 3 y versículo 24. ¿Sí lo tienen? Gálatas 3, 24 y 25. Bien, lo leo. Dice, tengo que leer 23 porque siempre necesitamos un poquito de pista de aterrizaje. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Sí, este es un contexto necesario. O sea, los judíos estaban bajo la ley mosaica. Se dirigían en su vida moral y espiritual por las leyes del Antiguo Testamento. Y entonces Pablo está estableciendo una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia. Dice, pero antes que viniese la fe, o sea, la gracia, estábamos confinados bajo la ley, confinados, mira la palabra, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que el fin último no era la ley, como creían los judíos, ¿verdad? Que ya Dios les había dado lo último, que era la ley. No, la ley era para mientras venía la gracia. Moisés estaba para mientras venía Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, ¿verdad? En su prólogo, el Evangelio de Juan, ¿verdad? La ley no vino por Moisés, dice, pero la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Así que, considerando eso en el tiempo, dice el versículo 24, de manera, dice Pablo, o sea, de manera significa concluyendo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ya aparece la palabra ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ok, aquí hermanos, démosle seguimiento a lo que hemos traído. Primero, la nodriza. Es la mujer
porque prácticamente todas las nodrizas eran mujeres, ¿verdad? Porque si no, un hombre no puede dar de mamar a un bebé. Entonces las nodrizas eran mujeres y cuidaban con ternura, con cuidado al recién nacido, porque estaba en su momento de más vulnerabilidad, como he dicho, de más fragilidad, que tenía que tener un cuidado que no haya que quitarle el ojo al bebé. Se podía atragantar, se podía asfixiar, así que tenía que cuidarlo, la nodriza. Pero dice algunos estudiosos bíblicos que la nodriza lo cuidaba al niño hasta los 6 años. De los 6 años en adelante, pasaba a manos de un ayo. Ahora, ¿qué significa un ayo? Dice el diccionario, persona que se encargaba de cuidar y de educar a los niños. Ahora implica educación en las familias acomodadas, es decir, eso no cualquiera tenía el pisto para pagarle a alguien, ¿verdad? Que cuidara y educara a su hijo. Dice, persona encargada de la custodia o crianza de un niño. Sinónimos, tutor, institutriz, pedagogo, maestro. ¿No? ¿Cuál era la labor del tutor, del ayo? Supervisaba la conducta del niño. Miren qué interesante, si hacemos teología en esto, que no tenemos el tiempo, sino que solamente les doy el impulso para que ustedes estudien más por su propia cuenta. Entonces, de nuevo, el ayo no es el padre. La nodriza, la madre, la que nutre al niño, que lo cuida. Pero el ayo es el que va a formar el carácter o va a ayudar a formar el carácter de, ya no es el niño menor de 6 años, sino de los 6 a los 16. Dicen algunos estudiosos que el ayo estaba solamente de los 6 a los 16 años custodiando al niño, supervisando. Pero ojo, porque el ayo no era el que le enseñaba al muchacho, sino que supervisaba, lo iba a dejar a la escuela, lo iba a traer a la escuela, cuidaba de que estuviera aprendiendo, lo regañaba y hasta lo castigaba si decía malas palabras y se portaba mal, supervisaba la crianza del niño. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, hermanos, entre esto y lo que está diciendo Pablo cuando dice que la ley era nuestro ayo, es que la ley no era lo último, sino la gracia. Y la ley mosaica solamente nos ayudó a entender la moral, los ritos, la ceremonia, la santidad, hasta llevarnos a Cristo. Pero ahora Pablo dice que él es ayo también. Y entonces en la labor del discipulador, volvemos al punto, a usted y como yo, como discipuladores, como nodrizas, pero ahora como ayos también, nuestra labor es ayudarle al niño a crecer bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo soy el discipulador. Yo cuido de que él lea la Biblia, que ore, que no se meta en problemas, que llegue a la iglesia, que lea la Biblia, que sirva, pero yo no soy el Espíritu Santo. El que va a criar al Espíritu Santo, al discípulo, es el Espíritu Santo. Yo solamente estoy como custodio, solo estoy vigilando, ¿verdad? Etcétera, etcétera, supervisando. Mira qué interesante, pues, ¿verdad? Entender lo que es la nodriza y lo que es el ayo. Con eso en mente, vamos a volver y vamos a quedarnos en este curso ya entendiendo las dos cosas, pero vamos a entender la labor de la nodriza. Repito, lo que queremos es que el fruto permanezca. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero si el niño nace en condiciones hostiles, en un ambiente sucio, y no hay una nodriza que lo cuide en el momento de más vulnerabilidad y fragilidad, que no tiene defensas, que no se puede autoalimentar, ese niño va a morir. Y entonces lo que está pasando en las iglesias nuestras, esa es la tragedia, hermanos. Esa es la tragedia que les quiero dejar en mente para que ustedes lo analicen y lo consideren. No tenemos suficientes nodrizas en la iglesia. En una iglesia de 100, faltan nodrizas. En una iglesia de 1000, faltan nodrizas. En una iglesia de 20, faltan nodrizas. Toda la labor se la dejamos al pastor con el recién convertido. Pero muchos cristianos, la mayoría de los cristianos de la iglesia, no están preparados para ser nodrizas, ni entienden la labor
de ser nodriza. Lo que estamos hablando ahorita les caería así como, ¡Ah! Yo no sabía eso. Y por eso tenemos campañas donde invertimos miles de dólares, de colones, de pesos, y levantan la mano 100, pero no hay quien atienda ese fruto. Lo que hablábamos el miércoles pasado, es el pescador insensato que porque ve que la pesca está buena, se mete al tamar, trae las redes rebosando, las tira los peces a la playa y se va, porque hay más peces que agarrar, que pescar, y vuelve. Cuando regresa, ya los peces ya regresaron al mar. Porque no habían, porque el pescador cometió la insensatez de no quedarse cuidando ese pez que había pescado y se perdió todo el trabajo. Es lo que está pasando en nuestras iglesias, que invertimos en los aniversarios, ¿verdad? El día de la Biblia, en Navidad, y hacemos grandes campañas, no tenemos nodrizas. Y todo ese trabajo se echa a perder. No hay fruto que permanezca. En otras palabras, voy a usar esta frase dura. Somos malos padres, somos padres responsables, porque a veces damos a luz a las personas, se convierten, pero no le damos seguimiento hasta que lleguen a madurar. No hay nodrizas, no hay ayos en nuestra iglesia. Eso tenemos que pararlo. Por eso he dicho, estoy repasando que de las 5E, que son los 5 pasos para comenzar, seguir, continuar y terminar el mandamiento de la gran comisión y hacer discípulos, hay que evangelizarlo. Es decir, que nazca, que no se vaya a morir en el parto, pero después hay que cuidarlo. Y ahí es donde necesitamos las nodrizas. Y después hay que edificarlo. Ahí necesitamos a los ayos. Y después hay que entrenarlo para poderlo entonces enviar. Ahí es donde la iglesia está empantanada, mis queridos hermanos. Tristemente, ese es el panorama que yo he visto a lo largo de años. Bueno, esto es para que ustedes lo consideren, hermanos. Pastor Julio, Hermano, dígame. entonces, en resumen, la nodriza es quienes cuidan al niño cuando recién nace, Correcto. hasta la edad de... Pues fíjense que si agarramos el modelo, ¿cómo se llama? De donde estamos tomando el ejemplo, era hasta los 6. Cuando ya era un niño, ya es que comenzaba en un muchacho. Pero Entonces, si lo agarramos solo como ejemplo, pero si lo agarramos en la iglesia, hay algunos recién convertidos que crecen más rápido, otros crecen más despacio, y entonces habrá que el discípulo tener experiencia y el ojo como para saber que ya no es cosa de cuidarlo, sino que de criarlo, o hacer las cosas simultáneamente, porque el niño desde que nace hay que comenzarlo a educar, a formar, ¿verdad? Que se duerma, que tome la pacha, etcétera. Pues. Entonces son dos labores simultáneas, me parecería a mí, en el mundo espiritual, hermano. pastor, entonces, y el ayo es quien le ayuda a crecer al joven, en cambio, digamos así. Sí, pero en el Sí. sentido formativo, ¿eh? Claro, en el el sentido carácter, formativo, el ¿verdad? discipulado y todas esas cosas. Exactamente. Así es. Entonces, aquí me he dado cuenta yo en el trabajo de nosotros en Monte Sinaí, Ujú. que nosotros pues tomamos niños de 4 años. Bien se viene, nosotros por lo general decimos 4 años, Ya. pero vienen de 3 años, 2 y medio, vienen ya, pues los niños. Entonces, y tenemos ya niños desde 10 años en adelante, nosotros comenzamos a discipularlos. Ujú. Ya Mira, porque hermano, lo ellos que ya estoy saben, diciendo, y lo que es el modelo bíblico nos va a enseñar a trabajar, es el mismo principio con adultos, con jóvenes, claro, sí, hasta con ancianos, y ya no digamos con niños. Es decir, ese es el mismo principio de cuidarlos, ¿verdad? Pero también criarlos, ¿verdad? Y eso se convierte en un hombre de 50 años, hay que cuidarlo. Ya vamos a ver de qué, y hay que criarlo, ¿verdad? Así que de claro. aquí lo que nos quedamos nosotros esta noche es con el principio, hermanos, de lo que hace la nodriza y lo que hace el ayo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bien, entonces continuamos. Aquí tenemos, ¿verdad? Entonces necesitamos nodrizas. Bien, entonces antes de abandonar este pasaje, leamos nuestra base bíblica en esta parte. Primera Tesalonicenses 2:6. Con esto le ponemos ahí la fresa al pastel, como dicen, ¿verdad? Y esta es la base de la enseñanza de este curso, hermanos. Creo que ustedes ya lo habían leído, pero vamos a leerlo ahora ya
ya con una mejor comprensión de lo que es nodriza. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 6. Miren, y aquí es lo que le da sentido al título de esta capacitación, de este curso. ¿Cómo se llama este curso? El pastor, el líder, el ministro, como nodriza. Como nodriza. Entonces, es algo descuidado en nuestras iglesias, pero es algo que ahorita nosotros tenemos que retomar. Voy a leer entonces Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 6. Dice, siempre el versículo 5 leo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7. Antes dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Entonces, cuando yo estoy enfatizando entonces, hermanos, en este curso, y enfocándome en la labor de la nodriza, la relación lo voy a decir de esta manera entonces, para ir concluyendo este aspecto, la parte importante. No estoy hablando del pastor serio, el pastor responsable, el pastor programado, el pastor metódico, ¿verdad? Que maneja así la relación con sus discípulos, con otros cristianos de la iglesia más jóvenes que él, sino la parte amorosa, la parte afectiva, el ser amigo, ¿verdad? El ser amigo de otro. Que su amor es genuino, su interés es genuino, como dijo Pablo de Timoteo. Dice, a ninguno tengo otro como Timoteo que se interese tan grandemente y genuinamente por ustedes. Entonces Timoteo, el hijo de Pablo, espiritualmente hablando, seguía los pasos de Pablo, porque Pablo está diciendo que él se había portado con ellos con ternura. Si les había hablado fuerte era por amor, pero los trataba como trata la mamá y la gente, cómo trata a un bebé. Con cuidadito, pues, ¿verdad? Con guantes blancos, porque sabe que sus huesitos están tiernos, que su cabecita no se puede agitar porque la mollera ahí, ¿verdad? El cerebro. Es decir, está tan frágil esta información que lo trata con cuidadito, lo abraza, lo pone ahí en una cama suave, etcétera. No lo trata con brusquedad. Entonces, hermanos, los líderes, los ministros, los cristianos, cuando se convierte una persona a Cristo, tiene que tratarlo como bebé, con cuidado, con ternura, con cariño, genuinamente. No se trata de que recibió un curso de relaciones públicas, usted tiene que tratarle y sonreírle a la gente, aunque usted no lo sienta, que no le caiga bien. No, que Dios nos ayude a ser líderes cariñosos, tiernos, afectuosos, preocupados realmente por la persona. Esto, ¿verdad? Esto es importante porque es recibir al recién convertido de un mundo difícil, de un mundo hostil, de un mundo a ver cómo viene, pero va a encontrar en la iglesia quien lo acepte, lo ame, lo reciba, como dice la Biblia, ¿verdad? Aceptados los unos a los otros, amados los unos a los otros. Y eso comienza en este momento. Bueno, esto es importante, hermanos. Esta es la base bíblica, el corazón de este estudio, ¿verdad? Esa es la cuestión importantísima. Bueno, nos vamos a meter con el tiempo que nos resta. Ya al detalle, ok. Ya vimos que Pablo necesitó nodriza, ¿no? Y que en la iglesia faltan nodrizas. Y que entonces la labor de los ministros debe de ser el aspecto afectivo como nodrizas. Y que usted y yo que necesitamos trabajar en esa área. Ahora, vamos a ver el 2A. El 2A. El efecto negativo cuando no hay nodrizas en la iglesia. Ya lo he mencionado yo. El fruto no permanece. Las conversiones se echan a perder, se desperdician. Y no estamos para desperdiciar, hermanos.
va a desperdiciar un alma. El Señor nos va a pedir cuentas de todas las personas que no evangelizamos, pero también que no cuidamos y que por descuido, irresponsabilidad, comodidad, ignorancia, los peces se volvieron al mar. Nos va a pedir cuenta el Señor, porque Él quiere que el fruto permanezca. Ok. Yo creo que sin conocerle a usted y sus circunstancias eclesiásticas, yo creo que usted y yo hemos visto en nuestras iglesias, algunos tienen poco tiempo de convertidos, otros tendrán más tiempo de convertidos, años, y hemos visto con tristeza que de repente deja llegar un hermano y nadie sabe qué pasó, ni cómo se llamaba, ni dónde vivía y por qué dejó de ir. Simplemente llegó, nadie lo atendió y se le hizo fácil al diablo llevárselo, o a él no le hizo sentido la iglesia en sentido amoroso. Mire, todo esto es tremendo, es triste. Así que vamos a tratar de ocultar la actitud irresponsable que hemos heredado de nuestras culturas. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. En el 3 estamos en el efecto negativo cuando no hay nodrizas en la iglesia. Después, en el 1b, vamos a ver el altar. Tenemos alguna página por ahí que en el 1b es la alta tasa de mortalidad infantil. No tenemos esa hoja, parece por ahí. Ahí está, ¿verdad? Bye. Tratar de ocultar la actitud irresponsable que hemos heredado de nuestras culturas. Subrayen esa frase, a tratar de ocultar. Bueno. Es la más alta tasa de mortalidad infantil. De nuevo estoy agarrando una figura, hermanos. Cuando usted se mete a algún almanaque o alguna información estadística de los países, cualquier país del mundo, dicen, en El Salvador, cada 1000 niños, de cada 1000 niños que nacen vivos, muere uno. Otros países dicen, de cada 1000 niños que nacen vivos, mueren 15. Es la alta tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Unos mueren dentro del vientre de la madre, otros en el parto, otros una semana después, muerte de cuna que le dicen, y otros antes de llegar al primer año también mueren. Todo eso son estadísticas. Eso lo aplico a lo que ya he dicho, hermanos. ¿Cuántos mueren en su iglesia por falta de atención? ¿Cuántos cristianos, cuántos bebés en Cristo que Dios llevó a su iglesia, nadie lo atendió porque no hay nodrizas, y entonces dejó de llegar, nadie supo quién fue, no saben qué le pasó? Entonces es la más alta tasa de mortalidad infantil en nuestras iglesias. ¿Cuáles son las causas de esto, hermanos? Aquí vamos rápido. El egoísmo humano. La irresponsabilidad. Nadie quiere atender a los recién convertidos. Aquí mucho cuesta, hermano, vive muy lejos. Y es que ya le llamé, pero no me respondió. Por la excesiva comodidad. Estamos tan ocupados, descansando, ¿no? ¿Cómo se dice eso? El umbral de, no es el umbral, sino que de la comodidad. La zona de confort, ¿verdad? Esa expresión que se ha popularizado, la zona de confort. Ay, tanto me costó llegar a esta edad, a este tiempo, y ya no, aquí quiero estar tranquilo, no quiero que nadie me saque de mi zona de comodidad, es mi zona de confort. Y cuando el pastor nos dice, hermano, venga, ayúdenos en tal cosa, ay, hermano, mi zona de confort. Hermano, ¿pudiera usted tomar esa responsabilidad todos los lunes? Ay, hermano, mi zona de confort. Entonces, es obvio de que algunos no lo hacen por falta de conocimiento, ignorancia, porque no hay una enseñanza en la iglesia, porque no hay un ejemplo. A veces ni el pastor mismo, ¿verdad? Cuida, está tan preocupado de las finanzas, de la estructura de la organización, de los eventos, que el aniversario, que allá, que el cumpleaños de no sé quién, está tan ocupado por la vida social de la iglesia que no tiene tiempo para cuidar a los bebés. Entonces, ni él mismo lo hace, ni es ejemplo y modelo de otros, ni enseña a otros. Todo eso, considere usted, hermano, porque pueden haber varias razones. Por la irresponsabilidad, los miembros no quieren tomar responsabilidades,
porque están en su zona de confort. Y tengo ahí dos ahí espacios para que usted los llene en base a su experiencia y su opinión. En el 2000 nacieron en El Salvador 37,000 niños sin padre. Ese es un testimonio aquí nacional. En el año 2000 en El Salvador nacieron 37,000 niños y no había padres. ¿Qué cree que va a pasar con los niños, no? Al orfanatorio. Carga para el gobierno. Que lo críe a una muchacha que le están pagando, pero que no tiene la vocación de madre y los maltrata, los descuida. Muchos niños mueren desnutridos. Es una tragedia. Pero lo que no es cierto, lo que no debe ser es que eso esté pasando en la iglesia del Señor, hermanos. Eso no debe pasar. Bien, el discipulado tiene un alto costo. Eso lo vamos a ver la próxima semana porque quiero dar algunas estadísticas, algunos versículos, pero ahorita quiero ir un poquito más adelante. Vamos a volver tras esto la próxima semana. Sigamos adelante, por favor. Bien. 3A. Pero ahora entonces, ¿en qué consiste el trabajo de una nodriza? Bueno, si termináramos el curso ahorita, ustedes ya tendrían una muy buena idea, aunque muy general, de lo que es la labor de una nodriza. Vamos a entrar a cierto detalle, no todo, ¿verdad? Porque con este va a ser suficiente para que entendamos mejor. Y sin embargo, la experiencia y alguna lectura de libros y más Biblia, pues nos va a ayudar. Pero en este punto, entonces, dice, ¿en qué consiste el trabajo de una nodriza? Respuesta, 1B, cuidarlo de la suciedad ambiental. Al bebé recién nacido, que está frágil, es vulnerable, no tiene defensas en su cuerpo, acaba de salir de un área protegida de la madre y se encuentra con un mundo lleno de ¿qué, hermanos? De virus, bacterias, microbios. Mira, hermano, es que el ambiente está lleno no solamente de virus y bacterias, sino de elementos contaminantes. Un ambiente sucio, el humo de los automóviles. Hay una contaminación ambiental. Y a ese niño, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces, que mame de la mamá. Pero cuando le comenzamos a dar agüita unos meses después, pues entonces el biberón, entonces hay que hervirlo, hay que cuidarlo, hay que esterilizarlo para que no vaya a ir una bacteria por ahí al estómago del niño y lo vaya a matar, lo vaya a enfermar gravemente. Así hay que cuidarlo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual? Esa es la realidad de un bebito. Pero ahorita hagamos la aplicación espiritual, un bebé espiritual. Es decir, ahí va la aplicación, del mal testimonio de los creyentes carnales que les puede llegar hasta a matar espiritualmente. Ahí está. Algunas veces nosotros exageramos y hasta mentimos, ¿no? Cuando estamos evangelizando a alguien, le decimos, llévese a la iglesia, mira, ahí todo es amor, todo es armonía, comunión, no hay chisme, nos amamos. No es cierto. Eso no es cierto, hermanos. Y aunque a veces no lo digamos así, falseando la verdad o exagerando, para invitar a la gente a que llegue a la reunión de la iglesia, la gente, sin que un creyente le exagere con esta información, cuando alguien se convierte, cree que el llegar a la reunión de la iglesia, a las reuniones de la iglesia, ha llegado al cielo, que todo es perfecto, que ahí no hay chisme, que no hay malas miradas, que todos se entienden, que todos son sonrisas y abrazos. No es cierto, hermano. No es cierto. Y déjeme que vaya más allá. Entonces aquí tenemos la comparación. El bebé que no tiene resistencia. El recién convertido que llega al ambiente eclesiástico creyendo que es el cielo o que le han dicho que ese es el cielo. Un cristiano que exagera. Pero cuando llega se desilusiona, se confunde. Como dice ahí, causa desilusión, causa confusión y causa incredulidad. Hay cristianos que después de estar semanas o meses en la reunión de la iglesia dicen, no, hombre, esto está peor que el mundo, ¿va? No, está aquí. Y refuerza aquello de que aquí son hipócritas. Ahí están las hermanas peleándose, ¿verdad? Y murmurando una de ellas y hablando mal del pastor. Entonces, incredulidad, ¿va? Entonces, fíjense,
¿Cuál es la solución? Porque aquí estamos para soluciones. Vamos a seguir usando figuras. A un bebé, creo que en cualquier país nuestro, en cualquier país del mundo, lo primero que se le hace al recién nacido es vacunarlo. ¿O no? Está la vacuna contra el sarampión. Está la vacuna contra la viruela. Está la vacuna contra la tuberculosis. Y ahora que ya están con la del COVID, ¿va? ¿Qué quiere decir con esto, hermano? ¿Cuál es la labor de la nodriza? Como sabe que el bebito no es vulnerable, no tiene anticuerpos y que va a ir a la iglesia y que no es el cielo, entonces yo lo voy a vacunar. ¿Contra qué? Contra la desilusión, contra la confusión y contra la incredulidad. En otras palabras, la labor mía como nodriza, como discipulador, es decirle la realidad. Hermano, los cristianos no somos perfectos, somos perdonados. Y si usted va a la reunión de la iglesia, lo que va a encontrar es un montón de gente, todos en proceso de transformación, en proceso de santificación. Ahí alguien llegó borracho y todavía le está costando dejar el trago. Alguien llegó que era amargado, todavía le está costando, ¿verdad?, superar la amargura. Ahí llegó uno que era cleptómano, ¿no? Y todavía se pierden las Biblias en la iglesia, ¿no? Es decir, hay que ser realistas. No tenemos por qué mentir ni exagerar, ¿verdad? En otras palabras, se lo voy a decir usando otra figura. La iglesia es como un hospital. Usted va de visita a un hospital y algunos me han dicho, ay, pastor, a mí no me gusta ir a la iglesia porque me deprimo. Que uno gritando, uno que le duele, otro pálido, otro que se desmaya, el otro aquí, el otro allá. O sea, ir al hospital es ir a encontrar gente enferma. Claro. Es gente que ha reconocido que le duele, que padece, que tiene, que está enfermo y van a buscar cura. Entonces la iglesia es una institución donde los que estamos llegando allí, estamos llegando porque hemos reconocido nuestro fracaso, hemos reconocido nuestro pecado, hemos reconocido nuestras manías, nuestras tendencias, nuestras debilidades. Y estamos llegando a la iglesia para que la palabra de Dios nos sane y nos cure. No estamos llegando con la pretensión de que los que estamos ahí somos santos, somos buenos, ya somos perfectos y nadie falla. Sería un error. Pero hermanos, yo quiero insistir en esto y ser puntual, porque el ambiente que se forma, el entendido que se forma en las iglesias es de que todos somos buenos y que cuando el hermano aquel cayó en el trago, que fornicó, que se divorciaron aquellos, es un escándalo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es esto? Y no es pecador, pues. Y no viene saliendo de una situación difícil, pues. Entonces, en lugar de condenarnos y de escandalizarnos, deberemos de estar siempre listos a colaborar con el que esté en proceso de cambio, de transformación, de santificación. Todo esto es importante. Cuando una persona recién se convierte, yo le voy a, como uno dice, a vacunar. ¿Le voy a vacunar contra qué? Contra la desilusión, de la confusión y de la incredulidad. Le voy a advertir, hermano, vaya a la iglesia es como un hospital. Si usted quiere cambiar, pues todos los que estamos ahí queremos cambiar. Algunos están más adelantaditos, otros están estancados, otros son rebeldes, otros desistieron de la dieta, otros están luchando, les está costando, así que le estoy advirtiendo de que no va a entrar al cielo, de que los que estamos ahí no somos perfectos, sino perdonados. Entonces, cuando él vea cosas, entonces no va a decir, estos hipócritas. Al contrario, se va a sentir así como que, este hombre, ¿verdad? Lo admiro porque está luchando por dejar el licor, ¿verdad? Estos otros están luchando por mantenerse como matrimonio, ¿verdad? Este muchacho está luchando por dejar la droga, ¿verdad? El otro está luchando por dejar la neurosis. Ahí está un montón de gente luchando, que lo que necesitamos en lugar de estarnos criticando, murmurando, echando zancadilla, necesitamos estarnos apoyando.
soportando los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, amando los unos a los otros, orando los unos por los otros. Entonces, la primera cosa que yo quiero advertirle a recién convertido es, vayamos a la iglesia, pero la iglesia no es el cielo, es como un hospital, donde estamos, los que llegamos estamos ahí porque hemos reconocido nuestros pecados y nuestras debilidades y queremos con la ayuda de Dios superarlos. Entonces, eso no va a hacer que la persona se desilusione y diga, esto es hipócrita, ¿verdad? Y ya no vuelvo, mejor me voy al mundo. ¿Ok? Así que la solución es Hebreos 12:2. Esa es la vacuna. Si quieren ir conmigo a Hebreos 12:2. Y que con este vamos a terminar. Hebreos 12:2. Miren qué interesante, hermanos. Pero esto hay que entenderlo, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. ¿Cuál es la vacuna? Bueno, la vacuna, dije yo, contra el sarampión. ¿Cuál es la vacuna contra la viruela? Entonces, ¿cuál es la vacuna contra la desilusión? Contra la confusión. Bueno, ¿qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La clave es puestos los ojos en Jesús. Un hombre de 60, de 40, una mujer de 30, un joven de 15 se convierten y yo lo voy a vacunar con Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Pero mire, yo vi que el pastor tal cosa. Puestos los ojos en Jesús. Pero fíjese que ahí el diácono. Puestos los ojos en Jesús. El cristianismo es Cristo, no es el diácono. No le he invitado a que acepte al pastor. No le he invitado a que tome de modelo al diácono. No le estoy invitando a que sea como la hermana. La hermana tiene unos problemas, está luchando y no es hipócrita. Es simplemente que es sincera y le está costando superar X trauma, X cosa, estereotipo, maña, manía, mala costumbre, ignorancia, etc. Entonces, hermanos, mira qué interesante. Así va a ser la lógica que vamos a ocupar a partir de ahora. Vamos a ver en qué consiste el trabajo de una nodriza, de qué tiene que cuidar al recién convertido, pero la cuestión es cuál es la solución. Así que una cosa que yo hago cuando recién convertido, si hay alguien que lo cuide, es decirle, qué bueno que está reuniendo con nosotros. Y usted viene, había un grupo de luchadores como Alcohólicos Anónimos. Yo ocupo este ejemplo. Alcohólicos Anónimos hay que admirarlos, son bien sinceros y honestos, ¿va? En sus reuniones, ¿qué dicen? Hoy no he tomado. O dicen, mire, ayer me eché unos tapis, dijimos aquí, ayer me eché unos traguitos, ¿verdad? Y recaí. Pues en lugar de condenarlo, ¿qué hacen? Cuidarlo. Cuidar. Mire, hermano, cuando tenga ganas de chupar, llámeme o chupamos los dos o yo llego para que usted no chupe, ¿va? Entonces, esa es la actitud. Ok, yo termino por aquí para dar lugar a algún comentario o alguna opinión. ¿Ya se durmieron? ¿Están todos por ahí? ¿Hay alguien despierto? Amén, amén. Ok. Hermano, Aquí estamos, pastor, aquí estamos. qué bueno. Todavía. Bien, vamos a cerrar el bosquejo para que podamos vernos. Sí. Cerremos el bosquejo. Y así puedo yo verles de cuerpo entero. Ok, ¿hay algún comentario, hermanos, o alguna opinión? David, que no lo veo aquí, vamos a ver, David, ¿qué? David López. Amén. David, hermano David, ¿cómo no? Dígame. Así rápidamente, hermano, una experiencia que yo pasé en mis primeros años de conversión fue cuando, después de algunos pocos años de estar convertido en la iglesia, de repente me doy cuenta de una reunión a la cual nos invitaron a puertas cerradas, donde una parte de la iglesia querían sacar al pastor, gritando y diciendo cosas. Yo recuerdo, no se me olvide esa experiencia, porque yo recuerdo que ya estando en esa reunión a puertas cerradas y peleándose y diciéndose cosas los hermanos contra el pastor, yo decía, bueno, Dios mío, ¿y qué es esto?
Qué tremendo, ¿no? Esa es la triste realidad, hermano, que se vive en muchas iglesias. ¿Cómo no? Buen ejemplo, hermano. Imagínense, ¿verdad? No sé cómo Dios le ayudó para que continuara y pusiera los ojos en Jesús y no esa situación tan, que dijéramos, tan desagradable y tan contradictoria, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando, hermanos, muchas veces en la iglesia. Pero si hay alguien que lo cuide, ¿verdad? Entonces se le va a advertir o le va a impedir, ¿verdad? O le va a explicar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, gracias, hermano David. No sé si hay algún otro comentario. Siempre pueden mandarme a mi WhatsApp algunas preguntas o comentarios y como hicimos ahora, pues yo los comento rapidito para que todos podamos. Hay unas manos levantadas ahí, hermano, de Vamos a Elia ver. y David. Vaya, vamos a ver, hermano David, ya lo atendimos, Elia Vidal. Vamos a ver, Elia, cuéntanos. Hola, hola, buenas noches. Fíjese que usted comentó hace ratito algo importante respecto a cuidar también a los niños físicos, a los niños Sí, no espirituales, sino a los sí. niños, porque muchas veces me he dado cuenta que muchas veces hay niños que nacen en un hogar cristiano y son evangelizados en su casa o en la iglesia, pero van pasando como de escuela dominical toda la vida, ¿no? Y cuando Ujú. llegan a ser adultos, nunca tuvieron un discipulado, nunca tuvieron un, como un cuidado especial y detallado de su vida espiritual, sino se dio como era normal, como era natural. Y muchas veces cuando llegamos yo generalmente trabajo con los grupos preadolescentes, cuando llegamos a esa etapa es bien complicado porque no tienen las bases de lo que es un discipulado, de las 5E que usted nos ha estado mencionando en varias ocasiones. Sí, Entonces, creo que esa parte también deberíamos enfocar en cuando un niño recibe a Jesucristo como su Salvador personal, empezarlo a tratar como si fuera un externo. O sea, con todos los cuidados que si fuera una persona que acaba de llegar y que no tiene mayor contacto, porque obviamos que en casa lo van a disipular tal vez, pero sí, no es hermano. así. Y Sí. vemos eso al final, le comento, o sea, al principio de la juventud, cuando empiezan a tomar decisiones que uno dice, pero si este chico conoce a Cristo desde que es un niño, bueno, pero no ha tenido este cuidado, creo yo. No, es correcto, ese es tremendo descuido. Es que mira, como decimos, hay de todo, ¿no? Como decimos, hay de todo en la viña del Señor y lastimosamente hay iglesias que están totalmente desfiguradas de su labor, de la metodología, que se han convertido en un club social, que son solamente rituales y ceremonias, ya no saben ni por qué existen ni para qué existen, y hay iglesias que se han dedicado a la educación, ¿verdad? Yo conozco algunas denominaciones evangélicas que lo que se han dedicado es a hacer hospitales, a hacer colegios, pero la vida espiritual de la congregación, no. Entonces, hay gente que son miembros de esa iglesia porque, pues porque hay que pertenecer a un grupo, ¿verdad? A un grupo social, llámese iglesia, llámese club, llámese beneficencia, club de leones, rotario, así lo viven. Y la sorpresa nuestra de lo que tú dices, yo lo vi, lo aprendí hace muchos años, cuando nosotros como iglesia, bastante bien enfocada, tuvimos relación con otras iglesias evangélicas de la ciudad y eh, hay compañerismo de joven a joven y lo que vimos fue carnalidad, muchachos que no entendían la salvación, que uno que otro de esa iglesia se comenzó a reunir con nosotros y tuvimos que evangelizarlo. Y ya había sido bautizado de chiquito en esa iglesia, pero no entendía el evangelio. Entonces había un descuido espiritual, un descuido doctrinal tremendo, triste. Y eso está pasando todavía hoy en día en muchas congregaciones. Con lo que estamos nosotros diciendo en este tiempo, esperamos que sea algo que pueda llevarnos a una ortopraxis, como se dice, o sea, una corrección de las prácticas, ¿verdad? En nuestras iglesias, comenzando por el cuidado, no del recién convertido, sino como tú dices, del bebito, el que nace en un hogar cristiano, y que eventualmente si los padres no son buenos cristianos y no lo evangelizan, y si la iglesia no es buena y no lo evangeliza, pues pasó por la iglesia, niño, joven, adulto, y no se convirtió. Imagínate qué triste, pues, pero ocurre. Así que tienes mucha razón, Elia, ¿verdad? Y gracias por compartirnos eso y que
todos tomemos nota porque tenemos que ver si en nuestras propias iglesias estamos haciendo las cosas bien. Y la cuestión es que aunque un niño lo conocemos desde chiquito, que está en la escuela dominical en Párvulos y ahora es un joven, asumimos ya que ya aceptó a Cristo, pues que es cristiano, cuando de alguna manera quizás no lo es. Así que eso habla de un descuido triste y tremendo. Gracias, Elia. No sé si hay alguien más ahí. Wilfredo. ¿Sí? Sí, hermano, viéndolo desde la parte del versículo que tomó usted de Hebreos 12, Sí. debemos de estar conscientes que como cristianos todos mantenemos una lucha diaria y constante en el cristianismo, ¿verdad? Es constante, pero también debemos de tener cuidado de no acomodarnos, ¿verdad? A solo por ver esa parte y decir, bueno, que no me miren a mí, que miren a Cristo. Entonces, Se vuelve una excusa. Correcto, que no se vuelva una excusa, porque de repente muchos, bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, no todo me edifica. Entonces, tener ese cuidado, ¿verdad? Porque Claro, equilibrio, sí, así es. sí, no debe de haber un conformismo y verlo como el acomodamiento de que... Esa es la labor de la nodriza, de que no ocurran estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para poder poner en equilibrio lo que usted dice, hermano, está lo que dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía que dijéramos, el valor de decir, sean como yo. Óigame, eso no cualquiera tiene el valor porque, ¿verdad? Es decir, uno dice, no, mira, hacer lo que, como dijo Cristo, hacer lo que yo digo, pues no hagas lo que yo hago, porque yo soy hipócrita, pues, porque yo aquí. No, Pablo se comprometía, porque decía que sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y esa es la labor también, como se llama, de la nodriza, ¿no? Ser modelo, ¿verdad? Y esto que él mismo decía, ¿verdad? Porque en esa parte él ponía, no siendo que después de ser heraldo para otros venga a ser descalificado. Y sabemos que no habla de salvación, sino habla de poder llevar, de poder compartir, ¿verdad? En sí, ese alguien que cayó por mi mal ejemplo. Fui tropiezo. Entonces, eso es lo que versículos que no leímos, que si ustedes quieren leerlo ya, pues por su cuenta en estos días, ¿verdad? Ya ahí, donde les dije que íbamos a volver, ¿verdad? A leer esos pasajes. Hoy quise terminar la idea, pero vamos a sustentarla con esos versículos que están ahí, de los cuales uno de ellos habla de lo que se está diciendo, hermano, ¿verdad? Entonces, ser ejemplos es el gran compromiso de la nodriza y del ayo. Sino, ¿qué estamos haciendo, como decimos, verdad? Gracias, hermano Wilfredo. No sé si hay alguien más por ahí, entonces. Si no, le entramos el tiempo al hermano Roberto, que él sabe cómo terminar. Hermano Roberto, ¿qué se nos hizo don Roberto? Aquí estoy, hermano, que Dios lo bendiga. Es que estaba en el chat poniendo los mensajes. Ok, sí, Dios los bendiga, sí. Sí, bueno, ahí tal vez, no sé, el hermano Samuel, si nos despide con una oración, sería una gran bendición. Y después una fotico, si gustan. Pues, y hermanos, qué gusto verles. Algunos de ustedes, hermano Milagro, hermano Ricardo Delgado, lo vi al principio, bastantes. Pero un gusto. Sí, Elías Delgado también, Elvia Delgado, así que mucho gusto. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la lección del día de hoy, por haber puesto en la palabra, en el corazón de mi hermano Julio, bendito Dios, también por nosotros, por tenernos en este día. Guárdanos, ilumínanos cada día nuestra mente, nuestro corazón para seguir entendiendo su palabra y lo que quieres que nosotros hagamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, hermano. Bendiciones. La foto, ¿verdad?